Son 3 tipos de distocias, doctores, ya que el parto lo determinan 3 componentes. El motor del trabajo de parto, que es la dinámica uterina, el continente, que es la pelvis, y el contenido, que es el feto. Por eso va a haber 3 tipos de distocia. Una distocia dinámica, cuando falla la contracción uterina, distocias pélvicas y distocias fetales. Son 3 tipos. Vamos a comenzar entonces definiendo algunos términos de un parto dificultoso, de un parto obstruido, que es el significado del parto distócico. Tenemos la famosa fase latente prolongada, que es aquella que demora, la fase latente, ya lo hemos visto, demora más de 20 horas en nulípara o más de 14 horas en una nultípara. Acuérdense, 20-14, fase latente prolongada. La fase activa prolongada, 12-8, nulípara más de 12, multípara más de 8. O si quieres verlo en velocidad de dilatación, nulípara más de 1.2 centímetros por hora, o menos, sería acá, menos, ¿no es cierto?, su velocidad alterada, menos de 1.2 centímetros por hora y menos de 1.5 centímetros por hora. O según la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, menos de 1 centímetro por hora. Esto hace en tiempos que en la nulípara dure más de 12 horas y en la multípara más de 8 horas. Entonces ahí tenemos la definición de fase latente y activa prolongada. Detención secundaria. ¿Cuándo decimos que un parto se ha detenido? La definición actual de parto detenido es cuando tenemos una dilatación más de 6 centímetros. ¿Se acuerdan de la definición de la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, de la COG? Dilatación más de 6 centímetros, fase activa. Entonces, permanece en una dilatación más de 6 centímetros, no cambia, ¿ya? Pero es más de 6 centímetros. No cambia por 4 horas cuando tiene una dinámica regular o por más de 6 horas si tiene una dinámica irregular. Entonces, a eso se define parto detenido según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia. Cuando una dilatación no cambia y está más de 6 centímetros, no cambia por más de 4 horas si la contracción es regular o está más de 6 horas cuando la contracción es irregular. Pero de forma práctica, en la definición clásica, nos dicen 2 horas, ojo con eso, ¿ya? Nos dicen, digamos, la definición clásica o la definición práctica es que cuando en una dilatación, la dilatación en el trabajo de parto no cambia, no se modifica por 2 horas, podemos ya decir que el parto no está progresando, que el parto se ha detenido. Estamos de forma práctica. Pero bueno, ahí tienen también la definición operacional según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia. Descenso prolongado. La cabeza, no desciende. En una nulípara menos de 1 centímetro por hora y en una multípara 2 centímetros por hora. Ahí descenso prolongado. Expulsivo prolongado, ¿no? Entonces, la salida del feto en una nulípara más de 2 horas y en una multípara más de 3 horas. Ahí hablamos del expulsivo prolongado. O el alumbramiento prolongado, espontáneo. Acá lo clasificamos en función si es espontáneo, más de 30 minutos, o el alumbramiento activo o dirigido, que recomienda la OMS, más de 15 minutos, hablamos de un alumbramiento prolongado. Porque el objetivo, recuerden, con el alumbramiento activo era que duraba 10 minutos. Se prolonga más de 15, entonces ya está alterado. Entonces, todos estos, ¿no?, son definiciones que debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Y la contraparte es el parto precipitado, que es el parto rápido, ¿no? Una nulípara que tiene una dilatación o descenso de la cabeza fetal más de 5 centímetros por hora, o la multípara, cuya dilatación o descenso es más de 10 centímetros por hora. Entonces, acuérdense también esa definición de parto precipitado. Entonces, vamos a tener, en los casos clínicos,
o bien un parto lento, ¿no es cierto? Porque se alteró la fase latente, la fase activa, se ha detenido o tiene un expulsivo o alumbramiento prolongado. Parto lento. Y su contraparte, el parto rápido, ¿verdad? Ya está. Entonces, cuando estemos frente a un parto lento o a un parto rápido, lo que tenemos que hacer es analizar qué factor está alterado. Puede estar alterado la contracción uterina, la pelvis o el feto, porque esos son los tres componentes y hay que analizarlo. Cuando se altera la duración, cuando se complica el parto, hay que ver qué factor o qué factores están alterados. Y otro dato importante que deben recordar, doctores, son las complicaciones. ¿Qué complicaciones produce el parto lento? Un parto lento, un parto prolongado, conlleva a varias complicaciones, como por ejemplo la deshidratación en la madre, deshidratación. Otro importante, que lo han preguntado, la atonía uterina. Conforme el parto se prolonga más, el útero en el posparto se va a cansar, se va a fatigar, por lo tanto va a ser atonía uterina y por lo tanto hemorragia posparto. Entonces recuerden que un parto prolongado se asocia a atonía uterina por fatiga. También el parto prolongado está asociado a infecciones, ¿correcto? A infecciones, mayor riesgo de endometritis, etc. Y también a hipoxia fetal. El parto prolongado, recuerden, va a asociarse a estado fetal no tranquilizador, es decir, sufrimiento fetal agudo, hipoxia en el feto, ¿no? Porque recuerden que cada vez que el útero se contrae, baja la perfusión útero-placentaria. Por el otro lado, un parto rápido también tiene complicaciones. Un parto rápido se va a asociar con distrés respiratorio en el recién nacido, que es la taquipnea transitoria del recién nacido. Recuerden que la cesárea o el parto precipitado son factores de riesgo para este distrés en neonatología, ¿no? Taquipnea transitoria del recién nacido, cuyo signo radiológico, acuérdense, es la cisuritis. También el parto rápido se va a asociar a trauma del canal del parto. Trauma del canal del parto, ¿no? Porque al salir rápido va a producir desgarros, laceraciones cervicales, etc. ¿Ya? Entonces esas son las complicaciones que deben tener en cuenta. Comenzamos con las distocias más importantes, las distocias fetales. En este caso, por mala presentación, tenemos al feto podálico, ¿no? Presentación podálica, presentación pélvica, ¿no es cierto? El más frecuente de los tipos de podálico, recuerden que es el nalga pura, ahí está. Es cuando solo expone los glúteos y miren, las piernas están extendidas. Este es el tipo más frecuente. Luego está el nalga incompleta, que es el más distóxico. Una pierna flexionada, otra extendida. Es el que genera más complicaciones. Y el más raro es el nalga completa, cuando se expone glúteos y pies, porque las piernas están flexionadas. Este es el más raro, ¿ya? Muy bien, esos son los tipos de podálicos o presentaciones pélvicas. Recuérdate que en un podálico la conducta de elección es la cesárea, ¿correcto? La conducta de elección es la cesárea. Eso está demostrado. Mejor es la cesárea que el parto vaginal, porque hay menos morbimortalidad. Menos morbimortalidad. Por lo tanto, cuando te pregunten podálico en gestante a término, así esté 1, 2, 3, 4 centímetros de dilatación, o sea, si no está en expulsivo, un podálico deberías recomendar la cesárea, ¿correcto? Recomendar.
Pero ¿qué pasa si ya estás en expulsivo? Entonces no hay otra opción. Si ya una gestante con presentación podálica, el feto, viene en expulsivo, tienes que atenderla. Entonces le darás chance vaginal como último recurso, ¿correcto? Como último, porque lo de elección es cesárea. Entonces, ¿a quiénes se da chance vaginal? No a cualquiera. Por ejemplo, nalga pura, nalga completa, puedes darle chance vaginal, que la cabeza esté flexionada, que haya un buen ponderado fetal, entre 2,5 kilos a 3,200, etc. Entonces, si hay las condiciones, puedo darle chance vaginal. Pero, por ejemplo, un nalga incompleta, una cabeza extendida, una incompatibilidad cefalopélvica, ahí ya no puedes darle chance vaginal, así quisiéramos, no le podemos dar. Pero bueno, en caso de que se haga un parto vaginal de un podálico, hay ciertas maniobras que te las voy a mencionar para sacar los hombros, ¿no? Porque el bebito en un podálico primero sale la cadera, luego sale el hombro. Entonces, para sacar el hombro tenemos la maniobra de Müller, que lo estás viendo ahí, de flexo-extensión, o la maniobra de rotación, que es Rojas-Losset, para sacar los hombros. En cambio, para sacar luego la cabeza, porque es lo último que sale en un podálico, la cabecita, tenemos la maniobra de Brach, cuando la cabeza es pequeña, o cuando es cabezoncito, hacemos la maniobra de Morisot, para sacar la cabeza. Entonces, cuando te hablen de estas maniobras, Müller, Rojas-Losset, Brach, Morisot, acuérdate que son las maniobras que se aplican en un parto vaginal de un feto en presentación podálica. Acuérdate, por favor. Muy bien. Y cuando te pregunten cuál es la principal complicación del podálico cuando sale por vía vaginal, acuérdate del prolapso de cordón. El prolapso de cordón es su principal complicación si lo sacas por vía vaginal. Mira, se sale el cordón, se palpa el cordón por delante de la presentación. Ese es el prolapso de cordón, que hay de dos tipos: con membrana íntegra, procúbito; con membrana rota, prosidencia. Son dos tipos: membrana íntegra, procúbito, de cubrir, membrana íntegra; prosidencia, membrana rota, ¿no? De incisión, acuérdate. Ya está. ¿Y con qué se relaciona el prolapso de cordón? Con sufrimiento fetal, con hipoxia fetal, con un estado fetal no tranquilizador. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y cuando ya hay hipoxia, recuerden que es una hipoxia aguda, hay que indicar cesárea de emergencia, cesárea de emergencia. A veces ya el bebito se muere, pues, ¿no? Entonces, si hay óbito, ahí sí hacemos inducción del trabajo de parto, ¿no? Cuando esté en hipoxia aguda, cesárea. Pero si ya se murió, óbito, ¿para qué le vas a hacer cesárea, no? Es inducción del trabajo de parto. Otra distocia fetal por mala situación es el transverso, el feto en transverso. Ahí está, cuando el eje del feto corta en 90 grados al eje de la madre. Entonces recuerden que cuando el feto está en transverso, también lo de elección es la cesárea, ¿correcto? Al igual que el podálico. Feto en podálico, feto en transverso, de elección la cesárea. Principal factor de riesgo, ojo, para el podálico, para el transverso, el principal factor de riesgo es la prematuridad. Recuerden ese dato, es la prematuridad el principal factor de riesgo. Hay otros factores, placenta previa, etcétera, pero la prematuridad es el principal factor de riesgo para malas presentaciones o malas situaciones. Luego tenemos acá la distocia de hombros, cuando el hombro se queda atrapado. Salió la cabecita, pero no puede salir el hombro. El principal factor de riesgo es la macrosomía fetal, un ponderado más de 4 kilos, según la definición peruana, ¿no? La definición americana, ojo, es más de 4,5 kilos, pero nuestro medio, más de 4 kilos. Feto macrosómico, que se asocia ¿con qué? Con obesidad materna, que es su principal causa, diabetes gestacional, embarazo prolongado. Miren, esas patologías producen macrosomía.
en ese orden, ¿correcto? Entonces, siempre que tengamos un feto macrosómico, hay que descartar estas patologías. Y una de las complicaciones del feto macrosómico es la distocia de hombro. Se queda atrapado el hombro. Y para ello, lo que más preguntan acá son las maniobras para desprender los hombros. La de primer nivel se conoce con el nombre de maniobra de McRoberts, ¿correcto? Maniobra de McRoberts. Ahí está, miren, el bebito quedó, ¿no?, entrampado ahí los hombros y no puede salir. Salió solo la cabecita. Ojo, este signo se llama signo de la cabeza de tortuga, que lo vemos en los fetos macrosómicos. Signo de la cabeza de tortuga. Entonces, ¿qué hacemos en una distocia de hombros? Que estamos atendiendo un parto y no sale el hombro. Hacemos la maniobra de primer nivel. La primera maniobra que se hace es esta. Extensión de las piernas, ¿no? Flexión, perdón, de las piernas de la madre. Flexionamos las piernas de la madre y hacemos compresión suprapúbica. ¿Cómo se llama esa maniobra? Maniobra de McRoberts, ¿correcto? McRoberts es la de primer nivel. Luego vienen las maniobras de segundo nivel. Si McRoberts falla, entonces podemos hacer la maniobra de Guts o maniobra de sacacorcho. Rotar el hombro posterior, anterior. Rotamos el hombro. Maniobra de Guts. Luego tenemos la maniobra de Gaskin, que es cambiar de posición a la madre, ¿correcto? La ponemos o la apoyamos sobre las manos y sobre las rodillas, como están viendo en el gráfico. Ahí está. Maniobra de Gaskin, cambiando de posición. También le llaman maniobra en 4 patas. O también tenemos la maniobra de Jack-Mayer, en la cual lo que hacemos es expulsar, liberar el hombro posterior o el brazo posterior. Ahí está. Estas son las maniobras cuando fallan McRoberts. Por eso se llama de segundo nivel. Si te dicen rotación de hombro, Guts. En 4 patas, Gaskin. Liberar el brazo posterior, Jack-Mayer. Ahí están las maniobras de segundo nivel para distocia de hombros. De tercer nivel, las maniobras de tercer nivel ya es el último recurso, ¿correcto? Y acá tenemos una maniobra que les han preguntado, que es Sabanelli. Recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Dentro del canal del parto. Y la mandamos a cesárea. Como ya han fallado todas las maniobras, entonces recolocamos la cabeza dentro del canal del parto y la mandamos a cesárea. ¿Se dan cuenta? Esa es la maniobra de Sabanelli. Doctor, pero no tengo un hospital para hacer cesárea cercana. Entonces, si no tengo y nos encontramos en una zona rural, etcétera, no tenemos las condiciones, entonces hacemos fractura de clavícula. Fractura de clavícula. También se considera dentro de las maniobras de tercer nivel. Pero lo más preguntado definitivamente son las llamadas deflexiones. Entonces, hay que recordar acá. Miren, la cabecita del feto normalmente, fisiológicamente, cuando estamos en el parto, está flexionada. O sea, el mentón está pegado al tórax. Entonces, ahí el diámetro que expone, ya lo habíamos explicado, es el suboccipito bregmático y el punto de referencia es el occipucio. Porque cuando flexiona, el occipucio se expone. Entonces, esto es lo normal, cuando el bebito flexiona la cabeza. Mi punto de referencia es el occipucio, también llamada fontanela menor o posterior, y el diámetro que expone es el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Pero cuando falla la flexión, es ahí donde tenemos las extensiones. En vez de flexionar, el bebito extiende la cabeza. Eso se llama deflexiones o extensiones de la cabeza. Y ya hay de 3 grados. Grado 1, sincipucio. Grado 2, frente. Grado 3, caras. Que justamente son niveles de extensión. La extensión leve es 1. La extensión moderada es 2. La extensión severa es 3. Entonces ahí tienes los 3 grados de deflexiones
o extensiones de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que te van a preguntar acá? Los puntos de referencia y los diámetros que expone. Cuando tenemos acá un feto, mire, vemos cómo no pega el mentón al tórax, entonces ese es el grado 1, cuyo punto de referencia, ¿no? Luego tenemos el 2 frente y el 3 de cara, ¿ya? En el 1 de sincipucio, ahí lo vemos, miren, ¿cuál es el punto de referencia? Bregma, también llamada fontanela anterior, también llamada fontanela mayor, ese es el punto de referencia. ¿Y cuál es el diámetro que expone? Ahí está, el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Entonces ya es diferente al fisiológico, ¿no? Punto de referencia ya cambió, diámetro también ya cambió. Seguimos avanzando, enfrente el punto de referencia es nariz o glabela. Y ahora el diámetro que presenta es el occipito mentoniano, que tiene 13.5 centímetros de medida. Y cuando es cara, el punto de referencia es mentón, porque ya es la extensión máxima, mentón. Y el diámetro que expone es el submento bregmático. Submento bregmático, que mide 9.5 centímetros. Eso debemos acordarnos, doctores, ¿correcto? Entonces mira cómo va variando, ¿no? Entonces, doctor, a veces se me hace difícil acordarnos. Bueno, con la práctica, ¿correcto? Con la práctica. Miren, lo normal, cuando el mentón está pegado al tórax. Entonces, ¿qué expone? El occipucio, ¿verdad? Ya está. Occipucio cuando la cabecita está flexionada. Pero si vamos extendiendo la cabeza, ahora en el tacto, tú vas a hacer tacto desde arriba, ¿cuál va a ser tu punto de referencia? La extensión grado 1, sincipucio, bregma. Grado 2, nariz. Grado 3, mentón. ¿Te das cuenta cómo va girando? Entonces, occipucio es lo normal, bregma grado 1, nariz grado 2, mentón grado 3. Así te vas a acordar al menos los puntos de referencia, ¿ya? Muy bien, entonces esos son los 3 grados de deflexión. Miren que cuando el bebito ya extiende la cabeza, lo que menos vas a palpar es el occipucio, porque el occipucio al irse hacia atrás, hacia el dorso, ya no vas a palparlo, pues, porque se van a exponer otras estructuras, ¿ya? Entonces, conforme el bebito extiende la cabeza, ya no puedes palpar el occipucio. Finalmente, hay que recordarnos la conducta. En el grado 1 de deflexión podemos darle chance vaginal. En el grado 2 es mejor indicar la cesárea. Y en el grado 3 depende de la variedad de posición. Si es mento anterior, como estamos viendo en la imagen, este de acá es mento anterior, porque el mentón está mirando a pubis. En cambio acá es mento posterior, porque el mentón está mirando a sacro. Entonces, en el caso de mento anterior, ¿correcto? En el caso de mento anterior, ¿cuál es la conducta? La conducta es, en este caso, ¿no? Acá vamos a corregir, mento posterior. Entonces, si es mento anterior, chance vaginal. Porque se recuerdan que las variedades anteriores eran eutóxicas. En cambio, las variedades posteriores son distóxicas. Por eso, cuando es caramento posterior, es indicación absoluta de cesárea. Acuérdate eso. Caramento posterior, cesárea absoluta. Si no, no sale. ¿Ya? Es indicación absoluta de cesárea, caramento posterior. ¿Ya? Entonces, esas conductas debes recordarte. ¿Ya? Muy bien. De frente, va de frente a cesárea, porque tiene el mayor diámetro, ¿no? Acuérdate, mira, mayor diámetro. Frente, de frente a cesárea, y caramento posterior. Son los que van a ir a cesárea. Muy bien. Luego tenemos las distocias pélvicas. Definir estrechez pélvica, el canal óseo, ¿no?
el canal óseo nos va a hacer definir estrechez pélvica. Una mujer con raquitismo, con osteomalacia, ¿no?, con polio, talla baja, menos de 1.50 centímetros, etc., tienen riesgo de hacer estrechez pélvica. Entonces, en el caso de estrechez pélvica es importante definir los diámetros del plano superior, del plano medio y del plano inferior. Entonces recuerden que en el plano superior tenemos los conjugados, el diagonal y el obstétrico. Luego en el medio el bisiático y en el inferior el bisquiático. Y acá te quiero enseñar una regla y tú te lo vas a recordar a partir del conjugado obstétrico. Es 10, 9, 8. Esa es la regla. 10, 9, 8. Así definimos estrechez pélvica. Obstétrico menos de 10, bisiático menos de 9, bisquiático menos de 8 en cada plano, ¿correcto? Y en el diagonal lo único que haces es a tu obstétrico le sumas 1.5, porque tú te acordabas, ¿no?, que si al diagonal le restabas 1.5 obtenías el obstétrico. Entonces, cuando hablas de estrechez pélvica, cuando tu conjugado diagonal que mides con el dedo en el examen físico es menos de 11.5. Esa es la definición de estrechez pélvica, ¿ya? Se dice que cuando el conjugado obstétrico es entre 9 y 10 centímetros, podemos darle chance vaginal. Pero cuando el obstétrico ya es menos de 9 centímetros, es mejor la cesárea. Es mejor la cesárea para evitar distocias u otro tipo de complicaciones. Recordar también los tipos de pelvis según la clasificación de Kalman y Molloy, que se basan en el estrecho superior de la pelvis. Cuando el estrecho superior tiene forma ovalada, es la más frecuente, que es la ginecoide, que lo estamos viendo acá, forma ovalada. Luego tiene la que tiene forma elipsoidal, que es la antropoide. Estas dos son eutóxicas, porque favorecen el parto vaginal. ¿Estamos? En cambio, las distóxicas vienen a ser la androide y la platipeloide. La androide tiene forma triangular. Cuando te dicen forma triangular, espinas ciáticas prominentes, esa es la androide. Y la peor de todas, la platipeloide. La platipeloide es como un plato, miren, ¿no? Porque tiene la forma, también le dicen, de riñón echado, o sea, reniforme. Y su conjugado obstétrico, por definición, es menos de 10 centímetros. Entonces, es distóxica por definición. Y es la peor de todas, de las pelvis, ¿no?, de los tipos de pelvis. Muy bien, entonces ahí tienes la clasificación de Kalman y Molloy, ¿ya? Acuérdate. Es importante también definir acá la desproporción cefalopélvica o incompatibilidad cefalopélvica, que es una definición dinámica, porque la vamos a hacer durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto vamos a ver que la triada con la que se presenta el DCP es 1. Dinámica uterina normal. Ojo, la dinámica uterina puede estar normal o aumentada, o sea, no es un problema del motor, la contracción es buena, pero a pesar de tener una contracción buena, tenemos que el parto se ha detenido, no progresa, y que la cabeza está flotante. Cuando encuentras estos datos en una gestante con trabajo de parto, debes sospechar de DCP, ¿correcto? Un parto detenido, un parto que no progresa, un parto que es lento, a pesar de buena contracción uterina. Ojo con eso, hay buena contracción uterina, pero el parto se ha detenido, el parto se está prolongando. ¿Cómo está la cabeza en el bebito? Flotante, no está encajada, está flotante. Y si llegas a palpar la cabeza del bebito, está con caput sucedáneo, está con caput. Hay cabalgamiento de suturas, hay edema de cérvix. Esos datos te deben hacer sospechar de un DCP.
cuya conducta es cesárea. ¿Ya? Cuando hay un DCP, deberíamos indicar la cesárea. Luego tenemos, entonces acuérdate, en DCP es mejor indicar la cesárea, ¿correcto? Ya está. En distocia del canal blando hablamos del componente músculo aponeurótico del canal del parto. ¿Con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con tabiques, nos podemos encontrar con miomas, nos podemos encontrar con condilomas que obstruyen el canal del parto. ¿Estamos? Muy bien. A eso se va a llamar distocia del canal blando. Típico ejemplo, los miomas. Si un mioma mide más de 5 centímetros y está ubicado, como están viendo, en la porción anteroinferior del cuerpo uterino o en cuello o en cervix, o la mamá tiene antecedente de miomectomía o el feto tiene RCU, son indicaciones para hacer cesárea, ¿correcto? Cuando tenemos entonces en una gestante a término, ojo, a término, un mioma que mide más de 5 centímetros y está en la porción anteroinferior del cuerpo o en cuello, o la mamá tiene antecedente de miomectomía o el feto RCU, es mejor indicar la cesárea. Por el contrario, si el mioma se presenta en una gestante pretérmino, o sea, no está a término, está prematuro, y no genera mayor síntomas, ojo que la conducta es observación, vigilancia, no se hace nada. Si está sintomática, es prematuro, no se hace nada, ¿correcto? Se plantea terminar el parto por la mejor vía cuando ya llega a término, Por eso ahí las indicaciones. Ténganlo en cuenta ese dato. Muy bien. Y luego tenemos las distocias dinámicas, cuando hay alteración de la contracción del útero. Puede ser por exceso, que se va a llamar hiperdinamia, por exceso, por defecto, hipodinamia, una contracción de mala calidad, irregular, o cuando falla la coordinación y se llama disdinamia, ¿correcto? Entonces tenemos por exceso, por defecto o cuando es descoordinada. En la hiperdinamia podemos definir en función, o la hipodinamia en función de la frecuencia, la intensidad y el tono. Entonces, cuando la frecuencia está aumentada, se llama taquisistolia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Cuando la intensidad está aumentada, se llama hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio. Y la hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio. Entonces puede estar aumentado o la frecuencia, o la intensidad, o el tono. Esa es la hiperdinamia. Por el contrario, la hipodinamia, frecuencia disminuida, bradisistolia, menos de 2 contracciones en 10 minutos. Hiposistolia, intensidad disminuida, ¿no? Menos de 20 milímetros de mercurio, menos de 20 milímetros de mercurio. Hipotonía, menos de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí está. Contracciones de mala calidad. Y la disdinamia es cuando está desorganizado, cuando está descoordinada la contracción. ¿Y eso por qué pasa? Porque aparece marcapasos ectópicos. Entonces, si aparece 2 marcapasos, esa es la disdinamia grado 1. 3 marcapasos, disdinamia grado 2. Y si aparecen 4 o más marcapasos ectópicos, disdinamia grado 3. Y en esta disdinamia grado 3 es cuando ya la contracción se invierte. ¿Se acuerdan que la contracción era más intensa, más duradera,
más precoz en el fondo uterino y luego va bajando hacia el segmento uterino inferior. O sea, y eso se llamaba triple gradiente descendente. ¿Qué es lo que pasa en la disdinamia grado 3? Se invierte la triple gradiente descendente. Entonces la contracción es más intensa ahora en el segmento uterino inferior y menos en el fondo uterino. Esa es la disdinamia grado 3. Muy bien. Entonces, debemos recordar también la definición de primaria o secundaria, ya sea en la hiperdinamia o ya sea en la hipodinamia. ¿Cuándo decimos que una distocia dinámica es primaria? Cuando todavía no hay cambios a nivel del cuello, ¿correcto? O sea, todavía no hay cambios cervicales, todavía no ha iniciado trabajo de parto, está al inicio del trabajo de parto, sin cambios cervicales. Entonces, si desde el inicio del parto, donde todavía no hay cambios cervicales, la contracción es de mala calidad, o ya sea muy intensa o muy defectuosa, se va a llamar hiperdinamia o hipodinamia primaria. Entonces tú le acuñas el término, hiperdinamia o hipodinamia. ¿Cuándo es primaria? Cuando desde el inicio es de mala calidad. Por el contrario, si empezó bien la contracción, pero luego en la evolución se altera, ahí se llama secundaria. El clásico ejemplo de la hipodinamia. O sea, al inicio la contracción era de buena calidad, pero al progresar el parto, el útero se fatiga, el útero claudica, el útero se cansa y empieza a disminuir la contracción. Entonces ahí hablarás de hipodinamia secundaria, ¿correcto? Cuando al inicio estaba bien, incluso ya había cambios cervicales, pero al pasar el tiempo empieza a fatigarse, empieza a claudicar. Eso deben diferenciar. Entonces, ¿cuándo es una hipodinamia primaria? Cuando desde el inicio es la contracción de mala calidad, cuando incluso todavía no hay cambios cervicales. Y secundaria es cuando al inicio estaba bien, solo que se fatiga, claudica, ¿no? Y ya tenemos cambios cervicales. Eso debo diferenciarlo. Lo más frecuente, hipodinamia secundaria, es lo más frecuente. Muy bien, y en relación al manejo, la hiperdinamia hay que dar tocólisis, ¿no? Hidratar bien y dar tocolíticos, ¿correcto? Betagonistas, nifedipino, etc. Y recordar que cuando estamos frente a una hipertonía, debemos descartar desprendimiento prematuro de placenta, ya que es el signo específico de DPP, ¿correcto? Y en el caso de la hipodinamia y de la disdinamia, hay que mejorar las contracciones. Por lo tanto, damos oxitocina por vía parenteral, por vía endovenosa en infusión continua, ¿correcto? Para mejorar la calidad de las contracciones. Eso es muy importante. ¿Estamos? Muy bien. Y para terminar, vamos a ver, ¿no?, la inducción del parto, que es favorecer el parto vaginal. Entonces, para favorecer el parto vaginal, utilizamos varios mecanismos. Uno, por ejemplo, despegar las membranas ovulares del cuello. Eso se llama maniobra de Hamilton. Ayuda a la maduración del cuello. Despegar las membranas del cuello, maniobra de Hamilton. También podemos madurar el cuello de manera farmacológica, colocando misoprostol por vía intravaginal. El misoprostol es un análogo de prostaglandina E1, ¿correcto? Entonces ayuda a la maduración del cuello. Y una vez que tengo maduro el cuello, entonces recién inducimos el parto. Y el fármaco de elección para inducir se llama oxitocina en infusión continua, ¿ya? Entonces siempre recuerden, si tengo un cuello inmaduro, primero hago madurar ese cuello.
maniobra de Hamilton, colocar misoprostol, amniotomía también, que es la rotura artificial de membranas. Cuando la gestante ya está en fase activa, puedes romper membranas, ¿ya? Puedes romper membranas y eso también favorece la maduración del cuello. Una vez que el cuello está maduro, recién colocas oxitocina. ¿Estamos? Para inducir las contracciones. Luego, deben recordar las indicaciones para inducir el trabajo de parto. Por ejemplo, un embarazo prolongado, o sea, un embarazo postérmino, más de 42 semanas, una preeclampsia que no tiene criterios de severidad a partir de las 37 semanas, o sea, que ya esté a término, debes terminar el embarazo induciendo el parto vaginal. Y acá les hago recordar que no toda preeclampsia va a cesárea. Un RPM, más de 34 semanas, con pulmón maduro, ¿qué haces? Inducir el parto vaginal. O en caso de óbito, también inducimos el parto vaginal. Contraindicado. ¿Cuándo está contraindicado la inducción? Cuando hay hipoxia fetal, sufrimiento fetal agudo, término actual que se utiliza, estado fetal no tranquilizador. Placenta previa oclusiva. Imagínense una placenta previa total o parcial. Ya no puedes indicar parto vaginal, tendrás que hacer cesárea. Basa previa, antecedente de cirugía, miomectomía, mucho cuidado, o cesárea 2 o más veces. Recuerden que cuando hay antecedente de cirugía, el inducir puede condicionar rotura uterina. Entonces por eso es contraindicación. Cuando hay herpes genital activo o un cáncer cervical avanzado. Miren, tenemos todas esas contraindicaciones para inducir el trabajo de parto. Parto instrumentado, también llamado parto vaginal quirúrgico, cuando se utilizan dispositivos como el vacuum o como el forceps. El vacuum, que se puede hacer a gestaciones a término, y el forceps, que incluso se puede hacer no solo a términos, sino también a fetos pretérminos. Ambos dispositivos, recuerden que los indicamos para cortar el expulsivo. O sea, para eso sirve, para acelerar, para cortar el expulsivo, el segundo periodo del trabajo de parto. ¿En qué situaciones? Cuando tenemos indicaciones maternas como agotamiento de la madre. O sea, la madre se fatigó. O cuando hay cardiopatía en la madre, preeclampsia, o por indicaciones en el feto, un estado fetal no tranquilizador, o sea, una hipoxia, ¿no? En pleno expulsivo. O sea, hay que acortarlo mediante estos dispositivos. Esas son las indicaciones. Y las condiciones. ¿Qué condiciones se deben tener para usar estos dispositivos? Que esté dilatación completa, que estén las membranas rotas, que haya compatibilidad cefalopélvica, que la cabeza esté flexionada, que la vejiga esté vacía. Esas son las condiciones para utilizar estos dispositivos. Muy bien. Y finalmente la cesárea, que es el parto quirúrgico, el parto abdominal. La cesárea, recuerden que lo vamos a indicar de emergencia o electiva. De emergencia, cuando esté en peligro la vida de la madre o del feto. Un estado fetal no tranquilizador va a cesárea, o sea, una hipoxia aguda.
un DPP con sangrado severo, un prolapso de cordón con sufrimiento fetal. Esas son indicaciones de cesárea de emergencia. Electiva en casos de distosia, un feto podálico, un feto en transverso, un DCP, va a cesárea. Una miomectomía, ¿correcto? Por el antecedente quirúrgico, ya no puedes inducir el parto, porque se puede romper el útero. Entonces nuevamente indicamos cesárea. O cuando tiene 2 o más cesáreas, segmentarias, ¿no? Cuando hablamos acá de 2 o más cesáreas, hablamos de cesáreas segmentarias. Porque si la cesárea es corporal, ya no es en el segmento uterino inferior, sino corporal, basta una cesárea corporal para contraindicar la inducción del parto vaginal e indicar nuevamente cesárea, ¿ya? Entonces eso te lo aclaro. Cuando hay miomectomía, cuando hay cesárea corporal, basta uno, o cuando hay 2 o más cesáreas segmentarias, contraindicado el parto vaginal. ¿Qué debes indicar? Cesárea nuevamente. Porque si induces, el útero se puede romper. Cuando hay VIH y la carga viral en la madre es más de 1000 copias, que no se ha controlado, no ha recibido tratamiento antiviral y su carga viral está alta, cesárea electiva, para evitar la transmisión vertical. O las placentas previas oclusivas. Lógicamente hay que plantear la cesárea electiva, ¿correcto? Bien, doctores, me había faltado acá un detalle, un dato importante, ¿no? De comentarles que en la cesárea, recuerden, la principal forma de prevenir la infección postcesárea es la profilaxis antibiótica. Así que toda gestante que se somete a cesárea debe recibir su profilaxis. Con cefazolina, ¿correcto? 1 hora antes del procedimiento, cuya dosis va a depender del ponderado o el peso de la madre. Entonces, si es menos de 80 kilos 1 gramo, más de 80 kilos 2 gramos, ¿correcto? Y si ya pesa la gestante más de 120 kilos, 3 gramos de cefazolina. ¿Ya? Lo común es que se aplica cefazolina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, ¿ya? E incluso si se somete a una cesárea de emergencia, además de la cefazolina, se agrega acitromicina 1 gramo, básicamente para disminuir también la infección de sitio operatorio, ¿ya? Entonces, la medida más importante para prevenir la infección en cesárea es la profilaxis antibiótica. Acá la más importante, recuerden, es VIH y gestación, ¿ya? En caso de VIH y embarazo, lo más importante es prevenir la transmisión vertical, ¿correcto? Para esto hay varias medidas, pero debemos recordar lo siguiente, que la transmisión vertical principalmente aumenta el riesgo durante el trabajo de parto. O sea, en el parto es donde hay más riesgo de transmisión vertical, sobre todo cuando la carga viral está alta, ese es el principal factor, o cuando el recuento de CD4 está bajo, o cuando las membranas están rotas. Esos son factores que favorecen la transmisión vertical. Y el hijo se puede contagiar ya sea en el embarazo, en el parto o en la lactancia. Pero donde hay más riesgo, recuerden, es durante el trabajo de parto. El diagnóstico, recuerden que se hace por pruebas de tamizaje como ELISA o pruebas rápidas y ya se confirman con pruebas, ¿no? En este caso de certeza, como Immunoblot o Western blot, ¿correcto? Esas ya son las pruebas confirmatorias.
Recordar la definición de pareja discordante, ¿no? Cuando uno de los cónyuges está infectado por VIH. Por ejemplo, colocamos el hecho de que la mujer es la que no tiene infección por VIH y el varón, su pareja, sí está infectado por VIH. Esa es una pareja discordante, que hay que tenerlo en cuenta, porque cada 3 meses hay que hacerle su control. De forma trimestral, ¿a quién le hacemos su descarte de VIH? A la mujer, en este caso, ¿no? A la que no esté infectada o a la pareja que no esté infectada, le hacemos su descarte de forma trimestral con pruebas para descartar VIH. Esto es muy importante, los escenarios, según la norma técnica de MINSA. El escenario 1 es cuando se diagnostica VIH, recuerden, ¿ya? Durante el control prenatal. Durante el control prenatal. El 2 es el diagnóstico pregestacional. O sea, era una mujer, antes de quedar embarazada, que ya tenía diagnóstico de VIH y que estaba tomando antirretrovirales. Ojo, acá ya está tomando tratamiento antiviral, ¿correcto? Porque en el escenario 1 también tienes el diagnóstico pregestacional. O sea, puede ser antes del embarazo, pero que no estaba recibiendo tratamiento antiviral. Tengan en cuenta ese dato. Entonces, repito, el escenario 1 es aquella mujer que se hace diagnóstico de VIH durante su control prenatal o pregestacional, o sea que tenía VIH antes del embarazo, pero que no estaba recibiendo tratamiento antiviral. Porque si es pregestacional y estaba recibiendo tratamiento, ese es el escenario 2. Por favor, diferencie. Y el escenario 3 es cuando el diagnóstico de VIH se hace durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto. ¿Y cuáles son aquellas medidas que evitan la transmisión vertical? Entonces vamos a ver esas medidas preventivas. 1. Que la madre reciba tratamiento antiviral. La gestante debe recibir a partir de las 14 semanas su tratamiento antiviral. El esquema clásico de la norma técnica de MINSA del 2014 nos dice tenofovir, lamivudina y efavirenz. Ese es el esquema, a partir de las 14 semanas. Pero doctores, la norma técnica del 2019 actualizada recomienda iniciar el tratamiento antiviral a partir de las 12 semanas. ¿Con qué esquema? Tenofovir, emtricitabina y raltegravir. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Porque va a hacer referencia a qué norma. Muchos preguntan esto, a partir de las 14 semanas, pero este es en base a la norma del 2014, ¿correcto? En cambio, si les preguntaran, la última norma es del 2019 y recomienda a partir de las 12 semanas. Y el esquema es otro, como están viendo. Entonces, tienen que familiarizarse, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están los esquemas. Por ahí podemos dar algunos datos adicionales, como el hecho de que si la madre, ojo, tiene insuficiencia renal, la gestante tiene insuficiencia renal, tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, cambiamos este esquema, ¿ya? Por sidobudina más lamivudina más raltegravir. Le cambiamos cuando hay insuficiencia renal. Otro, cuando hay rash cutáneo por raltegravir, también cambiamos. Entonces damos tenofovir, emtricitabina y en vez de raltegravir damos efavirenz. ¿Estamos? Ya está. Entonces miren ahí cómo cambia el esquema de acuerdo a algunas circunstancias, ¿no? Si hay falla renal, sidobudina, lavimudina, raltegravir, o si hay rash cutáneo, tenofovir, emtricitabina y en vez de raltegravir, efavirenz. Ya está. Pero ojo, no se olviden del esquema más importante, o sea, el de primera línea en ambos casos es el más importante. ¿Ya? Entonces eso tienen que acordarse. Muy bien. La segunda medida para
prevenir el contagio es planificar el parto. La vía del parto puede ser vaginal o puede ser cesárea. Vaginal cuando la carga viral es menos de 1000 copias. Cuando la dilatación ya es más de 4 centímetros, o sea, de 5 centímetros a más. O cuando las membranas ya están rotas más de 4 horas. Si tenemos esas condiciones, doctores, podemos indicar parto vaginal. Todo lo contrario, si tenemos una gestante que no ha recibido control prenatal, no ha recibido tratamiento antiviral, su carga viral es más de 1000 copias, entonces indicamos cesárea. Cuanto peor sea la condición, vamos a indicar cesárea para evitar la transmisión vertical. ¿Estamos? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Miren, cuándo parto vaginal y cuándo cesárea en una gestante con VIH. Debemos planificar la vía del parto. Independientemente de lo que viene a ser la vía del parto, sea vaginal o sea cesárea, debemos administrar 300 miligramos de sidobudina a la gestante, independientemente de la vía del parto, ¿correcto? Es muy importante. Luego viene el recién nacido. En el caso del recién nacido, el tratamiento que le vamos a dar depende de la carga viral de la madre. Si la carga viral en la madre, 4 semanas antes del parto, es menos de 1000 copias, le vamos a dar solo sidobudina por 4 semanas. Pero si la carga viral en la madre es más de 1000 copias o no se conoce la carga viral, debemos darle el esquema completo, que es sidobudina más lamivudina por 6 semanas y nevirapina al 0, tercer y séptimo día. Entonces miren que el esquema en el recién nacido depende de la carga viral de la madre. Es muy importante por eso, ¿no? Y la cuarta medida viene a ser la lactancia. Recuerden que la lactancia está contraindicada de forma absoluta en gestante con VIH. Tanto la directa como la cruzada. Y a veces me preguntan acá. La directa es cuando lo da la propia madre, ¿no? Del hijo. Y la cruzada es cuando recibe de otra mujer que está en periodo de lactancia, ¿no? El bebito recibe, ¿no?, lactancia de otra madre. Entonces, tanto la directa como la cruzada está contraindicado. Y uno se preguntará, ¿por qué? Porque tú no sabes si el bebito está contagiado o no. Entonces, por eso se contraindica ambos tipos de lactancia, ¿ya? Tanto la directa como la cruzada. Ya está. Muy bien. Es por ello que como la madre que tiene su hijito, la madre con VIH, entonces, como no va a dar de lactar, va a tener congestión mamaria, ingurgitación mamaria. Se le da un agonista de dopamina, que es cabergolina, ¿correcto? En dosis única, y se hace vendaje compresivo, ¿correcto? Vendaje compresivo por 2 semanas y se da cabergolina, que es un agonista de dopamina para bloquear a la prolactina. Muy bien. Entonces, esas son las 4 medidas que evitan la transmisión vertical y que es importante que se recuerden. Muy bien. Luego tenemos por acá, ¿qué está contraindicado en una gestante con VIH? Está contraindicado la rotura artificial de membranas, amniotomía. Está contraindicado la episiotomía. Está contraindicado muchos tactos vaginales, todos los procedimientos invasivos, ordeñar el cordón umbilical, clampaje tardío del cordón umbilical. Entonces, todos esos procedimientos están contraindicados en una gestante con VIH. Y también tener en cuenta que para el recién nacido está contraindicado las vacunas que están en base a virus vivo atenuado. Entonces, tenemos, ¿no?, el SPR, varicela, polio, tener cuidado, ¿no?, porque en un recién nacido, como están en un estado de inmunosupresión, las vacunas vivas atenuadas
están contraindicadas. Muy bien, todas esas medidas hay que tenerlas en cuenta, por favor. ¿Ya? VIH es un tema muy preguntado, así que tienen que conocerlo bien, por favor, tienen que conocerlo bien. Diabetes gestacional. Recuerden acá en la patogenia de que las hormonas que inducen insulinoresistencia, sobre todo la más importante, es el lactógeno placentario. ¿Ya? Esta hormona es la que está relacionada a la diabetes gestacional, porque induce insulinoresistencia. Pero también las hormonas esteroideas, como la progesterona, los estrógenos, también están implicadas. Pero esta es la más importante. Cuando hablamos de factores de riesgo, recordemos que una mujer añosa, una mujer con antecedente familiar de diabetes, con obesidad, índice de masa más de 30, óbitos, fetos macrosómicos o síndrome de ovario poliquístico, son los típicos factores de riesgo para diabetes gestacional. Entonces hay que evaluar siempre eso en el embarazo, ¿no? Ahora, en el caso de las complicaciones, que es lo que siempre preguntan, tenemos las complicaciones en la madre, en el feto, en el recién nacido y en el adulto. Por ejemplo, en la madre hay más riesgo de diabetes mellitus tipo 2 a largo plazo. Hay más riesgo de preeclampsia, estados hipertensivos en el embarazo. Hay más riesgos de parto distóxico por la macrosomía, distocia de hombro, y por lo tanto más riesgo o indicación de cesáreas. En el caso de las distocias, de las complicaciones fetales, la más frecuente, la macrosomía, es la más frecuente. La macrosomía, complicación fetal más frecuente. Pero también tenemos las malformaciones congénitas. Y ahí recuérdense que la más frecuente son las cardiopatías congénitas. El hijo de madre diabética, mal controlada, tiene más riesgo de malformaciones. A la cabeza, la más frecuente, cardiopatías congénitas. Hipertrofia del tabique interventricular. Ahora, si te preguntan la malformación más específica, el síndrome de regresión caudal, que es la genesia de sacro. Síndrome de regresión caudal. Cuando hablamos de las complicaciones en el recién nacido, tenemos la más frecuente, que es la hipoglicemia neonatal. Hipoglicemia neonatal. También recordar que la diabetes retrasa la maduración del pulmón, por eso el hijo de madre diabética tiene más riesgo de enfermedad de membrana hialina. También hipocalcemia, hipomagnesemia, como complicación hematológica, policitemia, ¿correcto? También ictericia neonatal. Esas son las complicaciones en el recién nacido. Metabólica, la más importante, hipoglicemia. Distrés respiratorio, membrana hialina, porque la diabetes retrasa la madurez del pulmón, acuérdate. Hipocalcemia, hipomagnesemia. Complicación hematológica del hijo de madre diabética, policitemia. Y la ictericia. Y en el adulto, el hijo de madre diabética, en la vida adulta, tiene mayor riesgo también de diabetes mellitus, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de síndrome metabólico. También conlleva riesgo, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más preguntado acá es el diagnóstico. Entonces hay que entender el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Hay de dos tipos, de un paso y de dos pasos. Entonces vamos, de un paso. Miren, la primera consulta se supone en el primer trimestre, ¿no es cierto?
¿Qué le pedimos? Glucosa en ayunas. O en su defecto, glicemia al azar o hemoglobina glicosilada en el primer trimestre. Ojo. Y vamos a ver que el resultado nos va a clasificar a la gestante. Entonces, si ese resultado en el primer trimestre nos sale una glicemia en ayunas más de 126 o al azar más de 200 o la glicosilada más de 6.5%, doctores, eso es su criterio de endocrinología. Por lo tanto, a esta diabetes le vamos a llamar así, pregestacional, porque no es del embarazo. Esto viene de antes, porque la estás diagnosticando en el primer trimestre y con los criterios de endocrinología. Entonces ahí le vas a llamar pregestacional. Entonces ahí te debes recordar, cuando es en el primer trimestre y cuando utilizas tus criterios de endocrino, le vas a llamar diabetes pregestacional. Pero ¿qué pasa si sale la glicemia entre 92 y 126? Pero más de 92. Eso igual, la glicemia en ayunas, más de 92, ya es alterado en una gestante. Y eso califica como una diabetes ya gestacional. Miren ese detalle. ¿Y cuándo decimos que es normal? Cuando la glicemia en ayunas en la gestante es menos de 92. Eso es normal, ¿correcto? Entonces, cuando en tu primer trimestre, en tu primera consulta, la glicemia salió menos de 92, lo que debes hacer es esperar ahora las 24 o 28 semanas y hacerle tu prueba de tolerancia de 75 gramos de dextrosa, donde vas a evaluar 3 valores, en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Y ahí lo estamos viendo. Si de esos 3, uno te sale alterado, o sea, glicemia en ayuna más de 92, o a la hora más de 180, o a las 2 horas más de 153, basta que uno de estos 3 te salga alterado para calificar de diabetes gestacional. A eso se llama diagnóstico de un paso. ¿Estamos? Mira, ¿cuál es un paso? Prueba de tolerancia oral con 75 gramos de frente, ¿correcto? Sacas 3 valores. Un valor alterado de los 3, basta uno de los 3 para catalogar de diabetes gestacional. Por eso acá date cuenta, basta que en una gestante salga en ayunas más de 92 para decir gestacional. Date cuenta de ese detalle, ¿ya? Muy bien. La otra forma, esa es la que más se utiliza en nuestro medio, por ejemplo, del Instituto Materno Perinatal. La otra forma, ¿no es cierto?, es de la siguiente manera. Estás en el primer trimestre y tiene factores de riesgo, que ya lo hemos comentado. O en el segundo trimestre, entre las 24 y 28 semanas, acuérdate ese periodo, porque ahí se hace el descarte universal de diabetes gestacional, entre las 24 y 28, tamizaje universal. O estás en el tercer trimestre y es una gestante que no ha sido evaluada, o que tiene macrosomía, o que tiene polidramios. Miren, cualquiera de los 3 escenarios vas a plantear el tamizaje para diabetes gestacional. Entonces, mira, ¿cuándo planteas el tamizaje? Con el famoso test de O'Sullivan, cuando tienes una gestante en el primer trimestre con factores de riesgo. O el tamizaje universal, que es entre las 24 y 28 semanas. O aquella gestante que está en el tercer trimestre y no ha sido evaluada, pues, ¿no? O tiene diagnóstico de macrosomía o polidramios. Haces tu tamizaje. El famoso test de O'Sullivan, que es con 50 gramos de glucosa. Y calculas el valor a la hora. Y ahí vas a tener 2 caminos. Si a la hora nos sale menos de 140, eso es normal. No pasa nada. Pero si a la hora te sale más de 140, eso es positivo para el tamizaje. Por lo tanto, cuando tu test de O'Sullivan te sale a la hora más de 140, debes hacerle la prueba confirmatoria para diabetes gestacional, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, pero ahora con 100 gramos. Y vas a determinar el basal, o sea, en ayunas,
a la hora, a las 2 y a las 3 horas. O sea, 4 valores. Y con eso vas a determinar si tiene diabetes gestacional. Porque si todos los valores están normales, o sea, ningún valor está alterado, ¿no? Es una gestante sin diabetes, es normal. Basta que un valor esté alterado para llamarle intolerante y debo repetir la prueba en 3 o 4 semanas, si tienes un valor alterado de los 4. ¿Y cuando diagnosticas diabetes gestacional? Cuando tienes 2 valores alterados de estos 4. Ahí recién diagnosticas diabetes gestacional. ¿Te das cuenta tu algoritmo? Pero para acá hacer el diagnóstico de diabetes gestacional, has tenido que hacer 2 pruebas. Este es el famoso algoritmo de 2 pasos. Primero haces O'Sullivan con 50 gramos y si te sale positivo a la hora más de 140, confirmas con prueba de tolerancia con 100 gramos. Entonces ese es el diagnóstico de 2 pasos. Espero que se haya entendido. ¿Ya? Un paso, acuérdate, un paso de frente prueba de tolerancia con 75 gramos. Un valor alterado de 3, diabetes gestacional. 2 pasos. Primero Sullivan, sale positivo, a la hora más de 140, prueba de tolerancia para confirmar con 100 gramos. ¿Se dan cuenta? Entonces son 2 formas de diagnosticar. ¿Ya? No hay un consenso en realidad. Las diferentes sociedades científicas utilizan dependiendo uno u otro criterio. Tratamiento, recuerden, hay que darle tratamiento basal con dieta y ejercicio, ¿correcto? La dieta es muy importante. Si el índice de masa corporal es normal, debe consumir, recuerden, en aporte calórico, 30 kilocalorías por kilo de peso. 30 kilocalorías por kilo de peso. Si tiene obesidad, índice de masa más de 30, bajamos el consumo calórico a 25 kilocalorías por kilo de peso, ¿ya? A 25. Eso es muy importante, ¿no? El ejercicio también. Entonces, si con la dieta y el ejercicio no llegamos al objetivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es una hemoglobina glicosilada menos de 6.5%. El objetivo es que la glucosa en ayunas esté menos de 90, entre 70 y 90 la glucosa en ayunas. O que la glucosa a la hora esté menos de 140. O a las 2 horas menos de 120. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, si no logramos ese objetivo, pasamos a la medida farmacológica. Y recuerden que el antidiabético de elección en el embarazo es la insulina. Es el antidiabético de elección. Utilizamos pues insulina para el control glicémico, ¿no? Contraindicado, recuerden, las sulfonilureas, como es el caso de esta sulfonilurea de segunda generación, que es la glibenclamida, ¿ya? Lo que sí está probado también como alternativa, les comento, es la metformina, ¿no? Esta bidguanida sí está probada para su uso en el embarazo, ¿ya? Pero las sulfonilureas no, ¿ya? Entonces es muy importante revisar el manejo, ¿ya? La vía del parto va a depender del control glicémico de la gestante. Si hay un buen control glicémico, no hay macrosomía, puedo inducir el parto vaginal sin ningún problema, pero si hay macrosomía, si hay mal control glicémico, obviamente vamos a indicar la cesárea. Recordar que la diabetes gestacional, cuando una mujer tiene diabetes durante su embarazo, el 50% va a tener diabetes tipo 2 en el transcurso de los años siguientes. Entonces, puedo hacer una analogía, es como cuando te da un TIA, ¿te acuerdas? Un accidente isquémico transitorio, ¿no? Que te está avisando, ¿no? Es un preludio de que si no te cuidas, no te controlas, vas a hacer un ACV, definitivo. Entonces esto es algo similar. Que una mujer en su embarazo debute con diabetes
le está avisando que hay un mal control a nivel metabólico. Es por eso que el 50% al pasar los años de aquellas mujeres que han hecho diabetes gestacional van a desarrollar diabetes mellitus. Por eso que el screening para diabetes debe continuar después del embarazo, ¿correcto? 6-12 semanas después del embarazo, 6-12 semanas después del embarazo, hay que hacerle su control glicémico. Glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada, para descartar. Y luego cada 3 años, ¿ya? Es también importante que recuerden eso. Vamos con otra enfermedad intercurrente, tuberculosis y embarazo. Acá lo cardinal es que te recuerden los esquemas. Entonces tienes la tuberculosis en el embarazo, se considera una infección, una patología que va a catalogar a la gestante como de alto riesgo obstétrico. Recuerden que el riesgo, ¿no es cierto?, el riesgo de que una gestante haga tuberculosis es similar a una mujer que no está embarazada. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté infectada con VIH, el contacto, ¿no?, con una persona cercana que tiene tuberculosis, o cualquier estado de inmunosupresión, son obviamente factores de riesgo para que una gestante contraiga la infección por tuberculosis. Tenemos la tuberculosis latente, que es tener la infección por tuberculosis, más no la enfermedad. Cuando ya tengo la enfermedad, ya es una tuberculosis clínica, que puede ser sensible al tratamiento, puede ser una tuberculosis coinfectada con VIH, puede ser una tuberculosis en formas extrapulmonares o las drogoresistentes. Son las formas como te pueden preguntar. Tuberculosis latente es cuando el PPD, recuerda que el PPD es una reacción de hipersensibilidad retardada, tipo 4, ¿ya?, que cuando sale positivo, ¿no?, más de 10 milímetros, entonces diagnostica una TB latente. Obviamente, cuando tu PPD sale positivo, tienes que evaluarla a la gestante. Evaluación clínica, evaluación radiológica con protección, para descartar la enfermedad. Entonces, si tu evaluación clínica y tu evaluación radiológica salió negativa, no tiene enfermedad, solo tiene infección, porque el PPD salió positivo. Es una TB latente. En ese caso, lo que hay que dar es profilaxis con isoniazida, ¿correcto? 5 miligramos por kilo de peso, o 300 miligramos, como quieras llamarlo. Rifampicina también puede utilizarse para la profilaxis, o la asociación de isoniazida con el rifampicina. Lo más común es el primero, la isoniazida, por 9 meses. Algunas escuelas dicen 6 meses, pero en nuestro medio es por 9 meses. Isoniazida por 9 meses. Rifampicina, si es que lo utilizamos como profilaxis, es por 4 meses. Y cuando combinamos iso más rifampicina, es por 3 meses, ¿correcto? Entonces miren que la duración va a depender del esquema de profilaxis que utilizamos. Este es el más empleado en nuestro medio. Isoniazida 5 miligramos por kilo de peso, 300 miligramos por 9 meses. Si ya tenemos la enfermedad, es decir, tuberculosis sensible, tenemos la enfermedad porque hemos hecho evaluación clínica y la paciente está sintomática. O en la evaluación radiológica y obviamente salió alterada el compromiso pulmonar. Entonces, en ese caso, para el esquema que vamos a utilizar, ya sea para formas de tuberculosis sensible, pulmonar, ojo,
o extrapulmonar en paciente nuevo o en paciente antes tratada, ¿no? Que puede ser abandono terapéutico o paciente recuperada. Entonces miren todo eso, porque está dentro del esquema de TB sensible. O sea, vamos a dar el esquema de tuberculosis sensible, forma pulmonar o forma extrapulmonar, paciente nuevo o paciente antes tratado. ¿Con qué esquema? Según la Organización Mundial de la Salud y la que empleamos, el clásico esquema, ¿verdad? Que es 6 meses de tratamiento, ¿correcto? Con este esquema de acá. ¿Estamos? 2 meses diario de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿correcto? Ahí está, 2 meses. Con el núcleo de primera línea, que es isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Y 4 meses interdiario de isoniazida, rifampicina. Eso es este esquema clásico de 6 meses. ¿Estamos? Ahora, también te han preguntado qué pasa cuando no cuentas con piracinamida. Ahí está el esquema de la CDC, que nos dice 9 meses de tratamiento. 2 meses diario, isoniazida, rifampicina, etambutol, por eso ahí les hago la mnemotecnia, rifampicina, isoniazida, etambutol. Y 7 meses con isoniazida, rifampicina. Total, 9 meses. Entonces, para las formas sensibles de tuberculosis, tienes tu esquema de 6 meses, ¿no? Que es menos, pero con más fármacos. Porque los 2 primeros meses utilizas a todos, iso, rifa, etambutol, piracinamida, y luego los 4 meses interdiario, isoniazida, rifampicina. Pero si quieres menos fármacos, vas a dar más tiempo, 9 meses. 2 meses con rifampicina, isoniazida y etambutol, y 7 meses con isoniazida más rifampicina. ¿Se dan cuenta? Ya está. Cuando la infección por tuberculosis está coinfectada con VIH, el esquema aumenta 9 meses. ¿Correcto? En la cual en los 2 primeros meses damos todo. Iso, rifa, etambutol y piracinamida. Y completamos 7 meses con isoniazida más rifampicina. Cuando son formas extrapulmonares graves, la neurotuberculosis, ¿no? La meningotuberculosis o la forma osteoarticular, esas son graves, o la forma miliar, tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, neurológica, osteoarticular o la forma miliar, el esquema es de 12 meses de tratamiento, donde damos 2 meses con todo, iso, rifa, etambutol, piracinamida, y 10 meses con iso, rifampicina. O sea, ahí el esquema dura 1 año. ¿Se dan cuenta? O sea, más que el embarazo, ¿no? Y recordar que en las formas de tuberculosis miliar y tuberculosis cardiovascular, pericarditis por tuberculosis, se emplea el uso de corticoides, ¿ya? Lógicamente, cuando es una tuberculosis resistente, ¿no? MDR, cuando es resistente isoniazida, rifampicina, o XDR, recuerden, cuando es resistente a iso, rifa, quinolonas y aminoglucósidos, XDR. Entonces, en esas formas resistentes ya el esquema tiene que ser o bien estandarizado, o bien empírico, o bien individualizado con pruebas de sensibilidad, o esquemas acortados. No profundicemos en eso porque lo van a ver en neumología, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Que ya el esquema se vuelve más complejo. Muy bien, entonces esos esquemas hay que tenerlo en cuenta, doctores, porque les pueden preguntar, ¿ya? Sobre todo de la tuberculosis sensible. Recordar que cada vez que utilicemos isoniazida, ya sea para profilaxis o tratamiento, hay que complementarlo con vitamina B6, piridoxina, para evitar la neuropatía periférica inducida por isoniazida.
Eso para cualquier esquema que utilice isoniazida, ¿correcto? Ya sea en profilaxis o en tratamiento. Y el otro componente importante a recordar son los antituberculosos que están contraindicados en el embarazo. A la cabeza, streptomicina. Por su ototoxicidad, genera sordera congénita, hipoacusia neurosensorial. Y también las fluoroquinolonas, que se emplean como moxifloxacino ya en el esquema de tuberculosis resistente, o también etionamida, ¿ya? Streptomicina, quinolonas, etionamida están contraindicados en el embarazo. Sobre todo acuérdate de la streptomicina, que te lo han preguntado, por la ototoxicidad. Y en el caso de lactancia, la tuberculosis no contraindica lactancia materna. Puede dar de lactar una mujer con tuberculosis al recién nacido, siempre y cuando esté ya 2 semanas de tratamiento y es una tuberculosis sensible. Puede dar de lactar. Cuando sí está contraindicada solo la lactancia materna directa, cuando en este caso hay forma de tuberculosis drogoresistente, o sea MDR, XDR, o el cultivo es positivo a pesar del tratamiento. El BK o el cultivo sigue siendo positivo. En esos casos de drogoresistencia o persistencia microbiológica del Mycobacterium, sí está contraindicada la lactancia materna directa, ¿correcto? Pasamos a COVID-19 y embarazo, ¿ya? Recordemos que la infección por COVID-19 ha hecho que el embarazo se asocie a la infección por coronavirus de forma severa. Ese es un primer concepto que deben recordar. Así como la obesidad, la hipertensión, los problemas renales, etc. Ciertas comorbilidades se asocian a COVID-19 severo, el embarazo también, por todos los cambios sistémicos y fisiológicos que hay, se asocian a COVID-19 severo. Por eso, en la pandemia, la principal causa de muerte materna indirecta más importante era la infección por COVID-19. Principal causa de muerte materna indirecta. ¿Correcto? Durante la pandemia. Porque antes de la pandemia, la principal causa de muerte materna indirecta era la tuberculosis. Pero con la pandemia la desplazó y la COVID-19 era la principal causa de muerte materna indirecta, ¿no? Indirecta. Recordemos un poquito la infección. Recuerden que el coronavirus es un virus de tipo ARN, monocatenario en sentido positivo. Es un beta coronavirus que tiene esta proteína en su estructura, ¿verdad? Esta proteína que estamos viendo es la proteína Spike, ¿no? O espiga, la proteína S, que se va a unir a este receptor, al ECA2, ¿no es cierto? Al ECA2, que está en las células del organismo. Entonces la infección se producía de esa manera, ¿no? El coronavirus expone la proteína S y nuestras células exponen el ECA2 como receptor. Entonces ahí había una unión. Y esta unión se completaba o se hacía más efectiva cuando una proteasa del coronavirus, que podría ser la furina o la serin proteasa transmembrana, que es otra proteína, hacía un clivaje acá en la proteína Spike. De tal manera que dejaba libre a la S1 para que se una al ECA2 y la S2 hacía la fusión de membranas entre ambas células o en este caso entre la célula y el virus, perdón, ¿ya? Entonces ese clivaje era importante porque
hacía más efectivo la infección, ¿ya? Por eso al final causaba falla multiorgánica, ¿no? Finalmente la infección por coronavirus. Entonces el S1 se une al ECA2 y el S2 hace la fusión de membranas. Y con ello ya teníamos la infección por coronavirus, donde deben recordar que su principal mecanismo de transmisión es por la vía respiratoria, por aerosoles, por gotitas durante el estornudo, tos o cuando uno hablaba, ¿no? Por ahí era la vía de transmisión. Finalmente, el daño fisiopatológico era por 4 vías. Recuerden, la infección por coronavirus generaba daño por 4 vías fisiopatológicas. La primera era un daño citopático directo, daño celular directo. Lo segundo era la tromboinflamación. Tercero, disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la infección por coronavirus activaba mucho este sistema. Y el cuarto es la alteración del sistema inmune. Alteraba el sistema inmune. Entonces esos 4, ¿no? Daño citopático directo, tromboinflamación, disregulación del sistema renina-angiotensina y lo que viene a ser la disregulación del sistema inmune era lo que condicionaba la patología. Bueno, en el embarazo se han ido estableciendo estudios de tal manera que nos mencionan aquellos factores que aumentaban el riesgo de que una gestante haga infección severa por coronavirus. Uno era la edad. Las gestantes mayores de 35 años se asociaban a mayor gravedad. Otro era la diabetes gestacional, y el otro era la obesidad. Eran los 3 factores más importantes: mujer añosa, diabetes, obesidad. Diabetes gestacional y obesidad. Eran los factores que más se asociaban a COVID-19 severo. Las complicaciones, para lo que viene a ser las complicaciones obstétricas, la infección por coronavirus se relacionó, sobre todo en las formas graves de COVID-19, a mayor riesgo de parto prematuro, a mayor riesgo de cesárea, a mayor riesgo de estados hipertensivos, ojo, preeclampsia, eclampsia, ¿correcto? Entonces eso debemos tenerlo en cuenta como complicaciones obstétricas. Como complicaciones en el feto o complicaciones fetales, mayor riesgo de RCU, mayor riesgo de hipoxia fetal, cuando sobre todo había la infección severa. Entonces, ¿está asociada la infección por coronavirus a complicaciones obstétricas y fetales? Sí. Ahí tenemos las que más se han descrito. ¿Correcto? Pero el gran problema era ver también, aparte de la evaluación de la infección por coronavirus durante el embarazo, es ver la transmisión vertical. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que, haciendo una analogía con la infección por VIH, ¿no? La infección por coronavirus es muy diferente, porque su transmisión por vía vertical, o sea, transplacentaria, o su transmisión por lactancia materna, es poco probable, es poco probable. Es por eso que la infección por coronavirus no es indicación de cesárea. No es indicación para contraindicar la lactancia materna. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ya? Para demostrar que hay transmisión vertical, deberíamos encontrar un PCR positivo para demostrar la transmisión pues congénita vertical, ya sea en sangre de cordón umbilical o ya sea en sangre del recién nacido dentro de las 12 horas, dentro de las primeras 12 horas de vida, ¿no es cierto? O ya sea en líquido amniótico, pero antes de la rotura de membranas. Solo así podíamos demostrar transmisión vertical.
PCR positivo en sangre de cordón umbilical, en sangre de recién nacido en las primeras 12 horas de vida o en líquido amniótico antes de la rotura de membrana. Y eso no se ha demostrado, ¿correcto? Por eso la transmisión vertical ni tampoco la transmisión por lactancia materna se han demostrado fehacientemente en la infección por coronavirus. Eso deben tenerlo presente. Por eso en el parto, ojo, se puede indicar parto vaginal sin ningún problema. Y el recién nacido puede tener contacto piel a piel. Si es que la madre está infectada por coronavirus, obviamente uso de mascarilla y también buena higiene de manos. Pero no se contraindica el contacto piel a piel. ¿Estamos? Entonces, si hay una probable infección de la madre, se atiende el parto vaginal, obviamente con todas las medidas de bioseguridad, y la madre debe usar mascarilla, buena higiene de manos, y se puede permitir el contacto de piel a piel. Solo indicamos cesárea cuando hay un compromiso severo de la madre. Imagínense una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo, una sepsis, etc. Solo ahí cesárea. Y recuerden, no está contraindicada la lactancia materna. Entonces podemos poner acá, podemos indicar sin ningún problema la lactancia materna porque el beneficio es mayor que el riesgo. Una madre infectada por coronavirus debe dar de lactar a su recién nacido porque el beneficio es mayor que el riesgo. Obviamente debe estar protegida, mascarilla, higiene de manos, buena higiene de la zona de la mama. Eso sí, pero no se contraindica la lactancia. Tengan presente ese dato. El algoritmo del control prenatal que nos propone, ¿no es cierto?, en este caso, las sociedades como la Sociedad Materno-Fetal o la Sociedad de Ginecobstetricia Americana, nos dice: gestante con sospecha de infección por coronavirus porque tiene tos, fiebre, cefalea, ageusia, anosmia, etc. Entonces, si no tenemos síntomas o sospecha, el control prenatal es normal, ¿verdad? Pero si hay síntomas, si hay sospecha de contacto de una gestante con una persona infectada o que la gestante ya tenga síntomas, hay que hacer descarte de infección por coronavirus, por PCR. Es lo recomendable. Entonces, al descartar, luego lo siguiente que viene para catalogarla de riesgo elevado, si las pruebas salen positivas, entonces la gestante está infectada. ¿Cuándo catalogamos de riesgo elevado? Cuando la gestante tiene síntomas de mal pronóstico, como por ejemplo disnea, como por ejemplo dolor torácico persistente, como por ejemplo hemoptisis, como por ejemplo deshidratación severa, como por ejemplo confusión o alteración del cesorio. Entonces, una gestante infectada con coronavirus que presente estos síntomas, la consideramos de riesgo elevado. Debe acudir rápidamente a un centro de emergencia para ser atendida, porque lo más probable es que haga infección severa y va a necesitar unidades de cuidados intensivos. Por el contrario, si no hay estos síntomas de mal pronóstico, entonces lo que hacemos es indagar sobre los factores de riesgo o comorbilidades que puedan condicionar a que esta gestante sea catalogada de riesgo moderado. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, si la paciente tiene hipertensión crónica, si tiene diabetes, ¿no?, si tiene asma, si tiene enfermedad renal, etc. Si tiene alguna comorbilidad o está con un parto pretérmino, entonces si tiene alguna comorbilidad o esta complicación obstétrica que es el parto pretérmino, se cataloga de riesgo moderado, ¿correcto? Riesgo moderado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como es catalogada de riesgo moderado porque tiene alguno de estas comorbilidades, hay que hacer la evaluación clínica y radiológica de los pulmones, ¿no?, porque tiene factores de riesgo para hacer COVID-19 severo.
Entonces, miren, si tiene alguno de estos factores, hacemos la evaluación de los pulmones. Entonces, si en la evaluación, con los exámenes auxiliares, con la evaluación clínica, con la evaluación radiográfica o tomográfica, con protección obviamente, decimos que los pulmones están enfermos, entonces lógicamente esta paciente va a necesitar atención en un servicio de emergencia, porque está comprometido los pulmones. ¿Estamos? Pero si los pulmones están sanos, no hay compromiso pulmonar, a pesar de tener estos factores, o simplemente no hay estas comorbilidades, se cataloga de riesgo leve, donde el manejo va a ser ambulatorio. Ambulatorio, ¿correcto? Ya está. Entonces, ese es el algoritmo que propone la Sociedad Americana de Ginecobstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal para el control. Entonces, les quiero que recuerdes acá, ¿cuándo es riesgo elevado? Cuando tiene estos síntomas del mal pronóstico. ¿Cuándo es de riesgo moderado? Cuando tiene comorbilidades o parto pretérmino. ¿Correcto? Ahí es riesgo moderado y hay que hacer evaluación de los pulmones. ¿Cuándo es riesgo leve? Cuando no tiene síntomas de mal pronóstico, cuando no tiene comorbilidades o cuando el pulmón está sano. Ahí es riesgo leve. Por eso acuérdense del algoritmo, ¿correcto? Del algoritmo. Muy bien. Luego tenemos acá las hepatopatías en el embarazo. Puntualmente hay varias causas que nos dan alteración en el perfil hepático en una gestante. En el primer trimestre tenemos la hiperemesis gravídica, ¿correcto? Que tiene una incidencia menos del 2%, cursa con vómitos severos, incontrolables, que hacen perder peso más del 5%, deshidratación severa, etc. Y recordar que la hiperemesis gravídica puede causar falla hepática en el primer trimestre. Es una de sus complicaciones, ¿no? Entonces vamos a encontrar transaminasas elevadas. Si bien es cierto que la complicación más grave de la hiperemesis gravídica es la encefalopatía de Wernicke por déficit de tiamina, cursa con oftalmoplegia, ataxia y confusión la encefalopatía de Wernicke. Pero también debemos tener en cuenta que la hiperemesis gravídica puede causar falla hepática en el primer trimestre, por la deshidratación, por los vómitos severos que presenta. Entonces ese es el contexto. Otra hepatopatía en el embarazo es la colestasis gravídica, cuya incidencia es menos del 10%, su presentación habitual ya es en el tercer trimestre y cursa con un prurito generalizado, pero a predominio palmoplantar, así te van a decir. Prurito vespertino a predominio palmoplantar en una gestante, en el tercer trimestre. Y confirmamos con el perfil hepático, porque su fosfatasa alcalina está muy elevada, porque los ácidos biliares que son embriotóxicos están elevados. Entonces, esa es otra forma también que se puede presentar en el embarazo de una hepatopatía, la colestasis gravídica, ¿no? Miren la clínica. Definitivamente la preeclampsia causa daño hepático. La preeclampsia en el segundo o tercer trimestre definitivamente causa su daño en el hígado específico, se llama necrosis hepatocelular. Obviamente es un estado hipertensivo, la presión está elevada, hay síntomas premonitorios, etc. Pero lo característico de la preeclampsia que se produce por disfunción endotelial es el daño hepático, la necrosis hepatocelular, y eso va a ir asociado al aumento de transaminasas. Recuerden que en la preeclampsia hay aumento de transaminasas al doble
TGO más de 70, pero asociado también hay otras alteraciones, ¿no? Proteinuria, plaquetopenia, creatinina elevada, más de 1.1, etc. Entonces hay que verlo también así, que la preeclampsia causa daño hepático. El síndrome de Gel, en el segundo, tercer trimestre o después del parto, ¿correcto? Después del parto. También ese síndrome de Gel que cursa con, recuerden, anemia hemolítica microangiopática. Entonces hay esquistocitos, hay bilirrubina indirecta aumentada, enzimas hepáticas elevadas, LDH más de 600, acuérdense, TGO más de 70, ¿no? Entonces enzimas hepáticas elevadas. Y también lo que viene a ser la plaquetopenia, ¿no? Unas plaquetas menos de 100.000, menos de 100.000. Entonces cuando vemos esas alteraciones en el laboratorio, hemólisis, plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas, hay que sospechar en un síndrome de Gel, ¿correcto? Que también puede ser complicación de la preeclampsia, ¿no? En el 80% la preeclampsia se asocia a síndrome de Gel, ¿ya? Eso entonces también hay que acordarnos. Y la última, que es la esteatosis hepática, que es más rara, que se presenta en el tercer trimestre y que simula muchas veces la clínica que hemos visto de los estados hipertensivos. Va con náuseas, va con vómitos, va con dolor abdominal. Pero lo característico es el daño hepático severo. Y ese daño hepático severo, aparte de plaquetopenia, aparte de elevación de transaminasas, que te puede hacer confundir con un síndrome de Gel, preeclampsia, etc., algo característico del hígado graso o esteatosis hepática en el embarazo es esta, la llamada hipoglicemia. Mucho cuidado ahí, cuando te den ese dato. Hipoglicemia, prolongación del tiempo de protrombina, porque la falla hepática es muy severa. Entonces ahí hay que pensar ya en hígado graso, ¿ya? Cuyo diagnóstico es diagnóstico diferencial del síndrome de Gel. Dermopatías en el embarazo. Acá quiero hablarles de 3. Colestasis gravídica, herpes gestacional y prurigo del embarazo. Miren, colestasis gravídica. Tercer trimestre, prurito generalizado, vespertino. Pero el dato, a predominio palmoplantar. Su perfil hepático está alterado. ¿Correcto? Perfil hepático alterado. Su tratamiento a base de este ácido biliar sintético, que es ácido ursodesoxicólico. Ácido ursodesoxicólico. Y obviamente cuando está a término hay que finalizar el embarazo, ¿ya? Herpes gestacional, esta es una patología que se manifiesta en el segundo o tercer trimestre o en el posparto. Ojo, cursa con vesículas, por eso el nombre, herpes, porque la lesión es vesicular, la lesión dermatológica es vesicular, en la zona periumbilical del abdomen, ¿correcto? Entonces, esa es la denominación, ¿no? La lesión vesicular hace que se llama herpes gestacional. Pero ojo, no es producida por el virus, es de tipo autoinmune, por depósitos de inmunoglobulinas. Ojo con ese dato. Entonces, recuerden, el diagnóstico es estudio histopatológico con inmunofluorescencia, donde vamos a ver depósitos de inmunoglobulinas, y el tratamiento es con antihistamínicos para el prurito y con corticoides por vía oral. Ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, os suena algo irónico, ¿no? Porque se llama herpes gestacional, pero no es producida por el virus, es un cuadro inmunológico. Y el tratamiento es con antihistamínicos más corticoides. Porque si tú te acuerdas de infectología, cuando hay una infección activa por herpes, los corticoides están contraindicados. Pero acá das, porque no es producida por el virus, sino es un cuadro inmunológico. El prurigo del embarazo es un prurito también generalizado,
con lesiones dermatológicas, ahí lo están viendo, pápulas, pápulas. Se presenta en el primer trimestre principalmente, miren, en el primer trimestre, ¿ya? Con prurito intenso, pápulas, hay lesión dermatológica acá, a diferencia de la colestasis gravídica. En la colestasis gravídica solo hay prurito, no hay lesión dermatológica. En el herpes sí, vesículas, en el prúrico sí, pápulas. Acá el compromiso o el diagnóstico es clínico básicamente. Y el tratamiento es con corticoides tópicos, ¿ya? Corticoides tópicos. El perfil hepático, ojo, acá va a estar normal para que lo puedas diferenciar de la colestasis gravídica. Perfil hepático normal. Bien, terminamos con epilepsia en el embarazo. La epilepsia en el embarazo debemos recordar que hay efectos del embarazo sobre la epilepsia, ¿verdad? Sobre la epilepsia. Entonces eso tiene que ver con algunos datos farmacocinéticos. Por ejemplo, disminuye el embarazo por los cambios fisiológicos, disminución del vaciamiento gástrico, mayor activación del citocromo en el hígado y mayor metabolismo, hace que disminuya los niveles plasmáticos de los fármacos anticonvulsivantes. También recuerden, ¿no? Hay mayor hiperfiltración glomerular, entonces excreta más los fármacos. Entonces todos esos cambios, vaciamiento gástrico lento, la mayor activación del citocromo P450 en el hígado, la mayor actividad de la conjugación, mayor excreción urinaria por la hiperfiltración, hace que los niveles plasmáticos de los fármacos anticonvulsivantes disminuyan, ¿ya? Por eso hay que ajustar la dosis, monitorizar las dosis. Y también hay un aumento de la frecuencia de las crisis, por ahí, aumento de la frecuencia de las crisis. Muy bien, también hay efectos sobre el embarazo, ¿no? La epilepsia genera efectos sobre el embarazo. En la madre genera mayor riesgo de hemorragia, anemia en el embarazo, hiperemesis gravídica, hay mayor riesgo de hiperemesis, mayor riesgo de preeclampsia también, ojo, y también mayor riesgo de RPM. Ya, esas son las complicaciones obstétricas. Preeclampsia también acá importante, miren, ya que no se nos pase, mayor riesgo de preeclampsia cuando hay epilepsia en el embarazo. Y también hay riesgo o el efecto de la epilepsia sobre el feto. Y una complicación importante de la epilepsia en el feto es el RCU, la restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, también el parto prematuro, o sea, la prematuridad, y cuando está recibiendo tratamiento con anticonvulsivantes, aumenta el riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo defectos de tubo neural. La mayoría de los antiepilépticos generan defectos del tubo neural, o también defectos orofaciales, como labio leporino, paladar hendido. Entonces, cuando está recibiendo tratamiento, o sea, no tanto por la epilepsia, sino por el tratamiento, aumenta el riesgo de malformaciones. ¿Ya? Muy bien. En relación al manejo de la epilepsia en el embarazo, el principio que deben recordar es que toda mujer con epilepsia que desea quedar embarazada debe planificar su embarazo. Debe planificarlo, porque su epilepsia debe estar controlada y debe obviamente estar tratada. Entonces, porque cuando quede embarazada debe mantener el tratamiento. Ojo, no se suspende el tratamiento. Mujer con epilepsia que quede embarazada debe mantener su tratamiento y debe buscar esto: la monoterapia, o sea, el menor número de fármacos para controlar las convulsiones, la menor dosis del fármaco antiepiléptico y también el fármaco con menos riesgo de teratogenicidad. No hay fármaco seguro, pero el que tiene menos riesgo, ¿correcto?
Porque la mayoría de los antiepilépticos, recuerden, están en la clase D de la FDA. Entonces tienen riesgo, tienen toxicidad, pero hay que usarlos. Y sobre todo los que tienen menos riesgo, ¿correcto? Entonces acá utilizamos un principio. El beneficio, por más que el fármaco sea teratogénico y riesgo de toxicidad, beneficio es mayor que el riesgo, ¿correcto? Es por eso que debemos mantener el tratamiento con antiepilépticos en una gestante que tiene este problema de salud. Debemos mantener el tratamiento. No se suspende, ojo, no se suspende. Lo que sí debemos buscar es el dosaje sérico de los fármacos, porque eso nos va a permitir controlar el tratamiento adecuadamente. Y buscar, ojo, los fármacos que tienen menos toxicidad, porque no vamos a encontrar el más seguro, sino el que tiene menos riesgo de teratogenicidad. ¿Y quiénes son los que tienen menos riesgo? Miren, ahí está. La motrigina, levetiracetam, carbamazepina, y ya los que tienen mayor riesgo, que son fenitoína, fenobarbital, o los que deben evitarse, ahí está de color rojo, deben evitarse, porque son los que tienen más riesgo de malformaciones. Valproato, que es el que tiene más riesgo de defectos de tubo neural, espina bífida, anencefalia, etc. Y topiramato, que es el que está más asociado a defectos orofaciales. Entonces todos tienen riesgo, pero valproato y topiramato están a la cabeza. Por eso debemos evitarlos, ¿correcto? Y reemplazarlos si es que la gestante está tomando, si es que la mujer con epilepsia está tomando previamente al embarazo, debemos reemplazarlo con otros anticonvulsivantes que tienen menos teratogenicidad, ¿correcto? Ese es el principio.